Amén, hermanos y hermanas, muy buenas noches. Saludos una vez más desde Guatemala. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de continuar en estos mensajes maravillosos que Él nos ha permitido. Nos ha permitido pues recorrer. Hoy nos toca el tema de las enfermedades y justo estoy enfermo. Entonces se aplica bastante bien. Aquí en Guatemala, en estos días, el clima de haber estado con mucha lluvia, mucho frío, de repente se pone caliente. Entonces eso causa estos resfríos bárbaros. Así que, amén. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos regala nuevamente de estar juntos. Vamos a tocar este tema de las enfermedades, al menos la parte que nos corresponde para hoy, lo dejamos lo demás para, para la otra semana. Así que démosle y hablemos un poco de este asunto de las enfermedades. Esto es bien curioso porque el tema de las enfermedades para el ser humano, para nosotros los humanos, debemos ver de dónde viene, de dónde se origina este tema de las enfermedades. Porque Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, ellos no se enfermaban, por seguro. Y tampoco tenían la situación de decir, probablemente de envejecer y seguramente de no morir, ¿verdad? No sabemos de veras cuánto tiempo pasó o pasaron ellos en el huerto del Edén sin ser afectados por el tiempo. Entonces, el tema del pecado, es algo que se introdujo, en el tema de la enfermedad, perdón, se introdujo en la humanidad a partir de que el hombre y la mujer pecaron. ¿Por qué razón? Porque entró el pecado primero, porque fue lo que hicieron, desobedecieron y comieron, y luego vino la muerte, ¿verdad? La muerte se discernió sobre ellos. Entonces, en medio del pecado y la muerte surge la enfermedad. Entonces el hombre, el ser humano, conoció la enfermedad después de que ellos pecaron. A partir de ahí se conoció el dolor, porque a la mujer se le dijo que iba a dar a luz ahora con dolor. Cambiaron una serie de cosas, ¿verdad? Tanto para el hombre como para la mujer, a causa de ese pecado. Y dentro de todo este combo de cosas, este paquete de cosas que recibió la humanidad después de pecar, es el asunto de la enfermedad. Así que es algo que nosotros debemos de aprender o de recibir de entrada. La enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, tiene su origen en el pecado. No estoy diciendo que si usted está enfermo como yo estoy enfermo, es porque pecó, necesariamente, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante cómo es esto, porque qué pecados a veces producen enfermedad. Pero sí es un hecho de que la enfermedad entró a la humanidad luego de que Adán y Eva pecaron. A partir de ahí, la humanidad conoció el dolor, la humanidad conoció el sufrimiento, conoció el sudor, ¿verdad? Conoció la enfermedad. Entonces, muy importante, las enfermedades están relacionadas siempre con el pecado. Pero hay diferentes clases de enfermedades, ¿verdad? No solamente la enfermedad que se origina, bueno, todas se originan por el pecado, porque por el pecado entraron, pero en la práctica pueden haber diversos tipos de enfermedades, ¿verdad? Pero sí, un tipo de enfermedad sí tiene como origen el pecado. Y eso es algo que debemos darnos cuenta muy, muy, muy seriamente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Aprendemos esto. El pecado viene de la muerte, ¿verdad? El pecado viene de la muerte, o sea que la muerte produce el pecado. Y con la muerte, ¿qué vienen? Las enfermedades.
A lo largo de la Biblia podemos ver cómo hay muchos casos de enfermos. En el Antiguo Testamento hay una serie de enfermos, tal vez para algunos muy conocidos, como el caso de Naamán, que era un hombre extranjero, no era del pueblo de Dios, pero es un hombre que estaba enfermo, tenía lepra, ¿verdad? También nos recordamos de aquel paralítico que estaba cerca de un estanque, donde bajaba un ángel, movía el agua y el que cayera primero era sano, otro enfermo. Luego el enfermo que estaba, el ciego que recibe la vista de las manos del mismo Jesucristo, ¿verdad? Otro enfermo. Lázaro estuvo enfermo y murió, ¿verdad? Murió estando enfermo y el Señor Jesús no llegó. Y eso le dolió mucho a esta hermana de Lázaro. Así que hay bastantes enfermos. Hay muchos enfermos en la Biblia. Linda, yo pedí agua. Entonces, debemos darnos cuenta de que hay algunas enfermedades que se originan por causa de nuestros pecados. El pecado en sí hizo que la humanidad padeciera eso. Antes no padecían esto. No padecían esto. Entonces, el primer caso que vamos a cubrir hoy acerca de las enfermedades es que las enfermedades son muchas. Algunas enfermedades son causadas por los pecados que el ser humano comete contra Dios. Esto es bien interesante, ¿verdad? Y como les decía hace un momento, en el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico y en Deuteronomio, podemos darnos cuenta que Dios protegía a los israelitas. Dios protegía a los israelitas de toda enfermedad, y de... Mamá pregunta si hace bien el tinaco. No, solo el tan grande. Especialmente los libraba a los israelitas si ellos obedecían los mandamientos establecidos, ¿verdad? Había mandamientos establecidos, si el pueblo los guardaba, Dios los guardaba. Hubo una promesa, ¿verdad? Una promesa de que no se iban a enfermar, de que no iban a envejecer, y aún la ropa crecía con ellos. Y el asunto de la enfermedad, si lo consideramos hoy día, nos aqueja bastante, ¿verdad? Nos aqueja bastante. Si ustedes se dan cuenta, no sé si lo han notado allá en Colombia, pero nosotros hemos notado, disculpen, al menos yo hemos notado aquí muy cerca, que hay muchos fallecimientos por cáncer. No sé si ustedes han tenido ese fenómeno allá en Bogotá, pero que la mamá de una hermana, que la tía de otra hermana, que la mamá, bueno, mi mamá murió de esa enfermedad terrible, pero eso fue hace 20 y pico de años. Pero últimamente se han visto más casos de estas enfermedades terminales que simplemente no tienen salida. Pueden extender la vida del enfermo, pero enfermedades de ese tipo se han visto mucho, ¿verdad? También enfermedades mentales, ¿verdad? Si ustedes ven en las redes sociales y esto, hay mucha socialización sobre el autismo, ¿verdad? Porque hay muchos niños que están naciendo con esta enfermedad y pues hay tratamiento y qué bueno por eso, pero veamos que la enfermedad se está haciendo presente cada vez más, ¿verdad? Aquejando, ¿verdad? La diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Yo padezco diabetes tipo 2, que no es la más mala, pero es. Y según estadísticas mueren más personas por diabetes que por accidentes de automóviles, que por otro tipo de cosas. Una de las mayores causas de la muerte de los humanos es enfermedades como la diabetes. Otra vez, entonces la enfermedad tiene mucho que ver, ¿verdad? Tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia, con lo que convivimos diariamente, pero tenemos que empezar a darnos cuenta que no es normal. No es normal que estemos enfermos. Por ejemplo, este resfriado, pues salí una noche y no llevé un abrigo y hubo frío. Había habido clima cálido y yo me descuidé, ¿verdad? Entonces este resfriado es mi responsabilidad, es mi culpa, ¿verdad? Y lo peor del caso es que
Se contagió mi esposa, se contagiaron mis hijas. Entonces esta enfermedad es soy responsable por tal enfermedad. Es algo que se pudo evitar. ¿Por qué razón? Porque causa que las niñas no vayan a estudiar, porque van a estar un par de días enfermas. Yo no puedo pues hacer mi labor diaria porque, pues miren, ahorita acá se me hace hasta difícil hablar por la causa de la enfermedad. Entonces la enfermedad hace que nosotros bajemos nuestra productividad, por decirlo de una manera, ¿verdad? Ya no producimos lo que hacemos diariamente por causa de la enfermedad. Si un hermano y una hermana se enferman, qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Problemas del sobrepeso, ¿verdad? Yo también tengo ese problema del sobrepeso. Pero ese problema del sobrepeso es porque en muchos años de mi juventud yo viví solo, estando soltero por el trabajo que tenía. Entonces, solo dime un segundito. Cuidado ahí que no se detener el conmuto. Échame afuera. Perdone. Entonces, por ejemplo, el tema del sobrepeso, en mi caso, yo no fui obeso hasta los 27 años, más o menos. Todo ahí para atrás era una persona delgada. ¿Qué pasó? Había mucho trabajo en ese tiempo y para aprovechar que había trabajo, había que agarrar el trabajo y la forma de poder completarlo era así, no dormir. Y para aguantar el desvelo, había que ingerir mucho café, muchos refrescos de esos que conocen ustedes. Cuando uno está ya a altas horas de la noche, 11, 12 de la noche trabajando, vuelve a dar hambre. Así que hay otra cena o un predesayuno. Entonces, pero eso ya durante tantos años hace que gane uno de peso y de peso y de peso, y ahora son las consecuencias. Les cuento mi propio testimonio, ¿verdad? Después de ser alguien que practicaba varios deportes, por mi sobrepeso apenas puedo ahora practicarlos. Debo tener cuidado, solo tengo que hacer ciertas cosas. Y gracias al Señor, Él ha sido de ayuda y he perdido bastantes libras, pero hay mucho camino por recorrer. Entonces hay otro tipo de enfermedades que son causadas por nuestra propia negligencia, ¿verdad? Por nuestra propia negligencia. Pero muchas de ellas son causadas por los pecados que el hombre comete contra Dios. ¿Qué tipo de pecados? Por supuesto, nosotros tenemos categorías de pecados que aunque no las hay, las tenemos. Porque, por ejemplo, decimos, el tema de arrancarle la vida a alguien, eso es algo muy severo. Y luego robar en una tiendecita de barrio, pues diríamos que es mayor el primer crimen o pecado que el segundo. Sin embargo, todos los pecados son iguales. Entonces, ¿qué tipo de pecados traen para nosotros una enfermedad? ¿Verdad? ¿Qué tipo de pecados traen ese tipo de enfermedad? Miremos el caso del pueblo de Israel. Miren pues, por ejemplo, ¿cuál era el problema más serio del problema de Israel durante su periplo en el desierto y durante todos los reinados que hubo del pueblo de Israel? ¿Qué era el asunto? ¿Alguien puede recordar? Para mí son dos cosas. Pueden usar el chat o alguien puede abrir el micrófono si tiene alguna idea. Y yo lo he dicho en algunos de estos mensajes los sábados. Número uno. Diga hermano. ¿Abrió su micrófono, hermano Juan Carlos? Mi hermano. No, es que está aquí, yo había bloqueado el micrófono Ya. de los que ha grabado. Ya lo desbloqueé. No tengas pena. Pues, bueno, yo les digo, no se preocupen, no es examen ni nada, solo era una pregunta. Pero los dos problemas más serios que acarreaban problemas graves al pueblo de Israel eran la idolatría, número uno, y problemas de moralidad. Esta gente del pueblo de Israel, pero rapidito, se iban por ídolos. Claro, no podemos decir, ¡hala, qué terrible gente! Recordemos que todos estos que salieron de Egipto no conocieron al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? No conocieron a ese Dios. Tenían idea, pero ellos crecieron en Egipto. Entonces venían con esa idea de los ídolos. Se fue Moisés al monte, ya no regresó. A ver, Aarón, ya no vino Moisés, hacernos un par de becerros, y aquí hacemos fiesta, y la fiesta, que era una fiesta pues bien suelta. Rapidito la idolatría.
Ese es un asunto, ¿verdad? Y la idolatría para nosotros hoy no abarca solo el hecho de adorar imágenes o, o estatuas con semejanza humana o semejanza de ser angelical. Aunque eso es la idolatría, no solo eso es la idolatría. La idolatría es tener algún objeto, cosa o persona que ocupe el lugar del Señor en nuestra vida. Eso para nosotros es la idolatría. Entonces cuando tenemos idolatría, Dios, que es un Dios celoso, viene y nos aplica, ¿verdad?, la disciplina. Entonces, por ejemplo, no sé cómo serán las casas allá, pero aunque ahora ha bajado un poco el régimen, ¿verdad?, de la disciplina en los hogares. En mi casa era una situación de que íbamos a una reunión y empezábamos a estar inquietos con mis hermanos y solo era una miradita que hacía así mi papá. Y ya sabíamos que íbamos a tener problemas si no nos estábamos quietos. Una mirada nada más. Ahora con mis hijas es un poco más suave la cosa, aunque tratamos de ser estrictos, ¿verdad? Pero es una tendencia que ya no hay la severidad de antes, ¿verdad? Y empieza el famoso, ya te dije, por favor fulanito, y les pedimos por favor que hagan caso a los hijos, ¿verdad? Por favor haz caso. Terrible esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los hijos en ese caso? Nosotros los cuidamos tanto, los amamos tanto, que no queremos dañarlos. A nosotros sufrimos tantos traumas en la infancia, que a estos pobrecitos no queremos que ni nada les falte y que no estén traumados como estamos nosotros. Ahora les digo un comentario. Si nosotros esperamos que nuestros hijos sean al menos como nosotros, los deberíamos criar como nos criaron a nosotros. ¿Sí ven la relación? Pero nosotros los estamos criando diferente a como nosotros somos. Y entonces estos niños van a ser diferente a como nosotros somos, porque están recibiendo otra crianza. Pero me estoy saliendo ahí del tema. Volviendo al asunto de la idolatría. ¿Qué tiene que ver eso con la idolatría? Sé el caso de alguien muy cercano, por eso lo puedo compartir y estoy seguro de este testimonio, que tenían a una de sus hijas muy pequeña con problemas respiratorios, bien serios, bien severos. Un cuadro infeccioso muy serio. La niña hasta cambian de color cuando no les entra el oxígeno en los pulmones, que se ponen morados, azules, una cosa terrible, las uñas azules, y al hospital, y a internar a la nena, y los gastos que esto conlleva, el estrés, la preocupación. Y luego esta nena estuvo 3 o 4 días en el hospital, y los doctores no le encontraban dónde estaba la infección. Le hacían examen de esto, de lo otro, y la niña, de hecho, convulsionó varias veces, y esto es serio. Y en el primer día no supieron, segundo día no supieron, tercer día iban sin saber, pero los padres tuvieron esta revelación de parte del Señor, ¿verdad? En oración, estaban orando por la niña. Y que el Señor la sanara, porque esa es nuestra oración normal, ¿verdad? Señor, sana a mi hija, Señor, sana a esta niña, que mira, que es tu semilla y esto y lo otro, y que la vamos a cuidar. Y entonces el Señor les dio un sentir a padre y madre, que ellos amaban más, como era su primera nena, amaban a esta nena más que a él. Y entonces ahí radicaba el problema. Y aunque me estoy adelantando bastante en el mensaje, esto es muy, muy real y algún testimonio muy fuerte, porque los hermanos vieron esta situación, oraron al Señor entregándole a la niña, confesando ¿qué sería? ¿De qué pecado estamos hablando ahorita? Del pueblo de Israel, de la idolatría. Entonces estos hermanos confesaron su pecado delante del Señor. ¿Y sabe qué pasó? Se acabó el problema, se acabó la fiebre, se acabó el asunto. Nunca encontraron la infección, solo la niña se mejoró, ya no tenía nada y al día siguiente ya podía salir del hospital. Eso es para que consideremos que la idolatría no solo es cargar esas estatuas, tener esos cuadros, tener ese collar, o que los que hay trasfondo de este tipo, y la idolatría de otros tipos, ¿verdad?, religiosamente hablando. Pero también está esa idolatría, la idolatría al trabajo. Aquellos que son workaholics, ¿verdad?, que solo es trabajo. Y claro, de eso el Señor manda el sustento. Pero no podemos dejar que algo, alguien o alguna cosa tenga el lugar de Dios
obtenga el lugar de Dios. Esa es la idolatría. Entonces, podemos nosotros considerar nuestra vida, y muchas enfermedades de esas, como en este caso, no le cayó al hermano y a la hermana, sino que le cayó a la hija. Miren cómo es esta disciplina de parte de Dios. Puede que le aqueje algo a usted, ¿verdad? Considere qué es lo que está pasando. Entonces en Levítico y en Deuteronomio se ven muchos casos de estos en el pueblo de Israel, que de acuerdo a su manera de proceder, Dios los venía guardando, les daba agua, les daba comida, les daba agua, les daba comida, y qué otra cosa, les daba protección, no se enfermaban, les daban sanidad, y de repente que les mataban a un montón de gente. La ambición, miren el caso de Acán. El caso de Acán también es impresionante, que la actitud de él o los actos de este hombre afectaron en primer lugar a todo el pueblo y en segundo lugar a toda su familia con todo y descendientes, ¿verdad? Entonces es bien interesante, aunque aquí no hay enfermedad, es un pecado, ¿verdad? Entonces pecados como esos, pecados de ese tipo pueden afectarnos, porque por ejemplo la protección de Dios obedecía. Y como hemos visto alguna vez, los relatos de la Biblia nos muestran a nosotros, especialmente cuando se repiten una y otra vez, nos muestran la forma en que Dios actúa. Eso debemos distinguir, ¿verdad? Como cuando, pues cualquier ejemplo, ¿verdad? Cualquier ejemplo de alguien que tiene un comportamiento repetitivo, ¿verdad? Ya sea en un deporte, viene este fulano y ahorita que es, pues eso es alusivo, pues ya hace siempre la misma jugada, los demás, los contrarios lo identifican, ¿verdad? Porque está haciendo la misma jugada cada vez. Entonces Dios no hace jugadas, pero Él sí tiene ciertos comportamientos. Se aparece de la misma forma, dice las mismas cosas. ¿Por qué? Porque Él está mostrando cómo es Él a nosotros. Él está mostrándonos cómo es Él. Entonces este tema de las enfermedades no es una cuestión nada más de que pidamos la sanidad o que nos metamos, o sea, porque a veces pasa que oramos por la sanidad y no hay sanidad, ¿cierto? Y pensamos, tal vez no es la voluntad de Dios, y tal vez pueda ser que no lo es, eso no lo podemos confirmar a ciencia cierta, pero ¿podría alguno o alguna ser sana o sano si tan solo confiesa el pecado que tiene contra Dios? Por ejemplo, otro pecado que dije que tenían el problema los israelitas es el tema de la moralidad. Y esto es tan común hoy en día. De un tiempo acá, yo estoy cerca de los 50 años. De un tiempo acá en el servicio de la iglesia, pues conforme va pasando el tiempo, nos empezamos a ver involucrados en ciertas situaciones, al oír a los hermanos en sus problemas, al visitarlos en sus casas. Pero una cosa que al menos yo he visto muy común, y luego vi familiares y es bastante común, es ese tema relacionado con la moralidad en la pareja. Espero que sea claro con esto que estoy diciendo. Y estoy hablando de cuestiones como el adulterio, ¿verdad? Que es más común de lo que quisiéramos. Ciertamente considere esto. La iglesia no es para personas perfectas. Por favor. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron. Eso es algo que es muy fuerte, pero es nuestra realidad. Y todos tenemos siempre algo que confesar. No nos pongamos nunca del lado de que somos muy santos, de que somos muy puros, de que todos usamos camisas blancas y cosas así. No, ¿verdad? Pero sí me di cuenta, y lo hemos comentado con algunos hermanos, que es más frecuente de lo que quisiéramos ver esas situaciones, tanto de los hermanos como de las hermanas, ¿verdad? Eso se ha metido mucho. Y en el pueblo de Israel, y lo digo por el pueblo de Israel también, ¿verdad? En el relato bíblico. Está este rey que ve que el pueblo de Israel entró al desierto y va acabando con todos. Pasa por aquí y acaba con ese pueblo. Pasa por allá y acaba con este pueblo. Entonces viene y se consigue a un profeta y le dice: quiero que maldigas a Israel. Y eso lo hemos hablado también varias veces. Y empieza a proferir la maldición y no le sale.
sino que le sale una bendición. ¿Verdad? No se ponga a pensar ahorita de dónde salió el profeta de quién era, no pienses. Ahorita lo que nos interesa es el detalle que le dice el profeta a este rey. Intenta otra vez y le dice, no me sale, Jehová no me deja maldecir a este pueblo. Pero eso sí, ¿sabes qué? Mándales mujeres. Y mandó mujeres. Y mire, estos israelitas como que estuvieran regalando comida o como que estuvieran... es una fiesta para esta gente, porque es otro problema grave de los israelitas y también grave del pueblo de Dios. El asunto de la idolatría. Hermanos, estamos en el recobro, aquí no hay idolatría, bien hay idolatría. ¿Cuál otro tipo de idolatría en el Nuevo Testamento? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de no sé quién. Y no sé si usted ha oído, es que cuando comparte el hermanito aquel, ¡ay, qué maravilla! No va a dar la conferencia el hermanito, mejor no, entonces yo no voy, no me apunte. Imagínense, ese tipo de cosas también entran en el rango, en la categoría de idolatría. Brian está aquí. Usualmente 90, decirle. ¿Cómo? Usualmente 90. Perdonen. Entonces, estamos hablando de estos dos problemas, ¿verdad? De que son los pecados que tenemos contra Dios, más que o sea, aparte de mentir y de cuánta cosa lo tenemos tipificado, me fui por estos pecados tan particulares porque son difíciles de identificar, ¿verdad? Entonces, tanto la idolatría como problemas de moralidad, cuando estamos enfermos, cuando tenemos un enfermo cercano, en vez de buscar rapidito al doctor, rapidito la oración por sanidad, deberíamos tener una confesión, miren esta palabra que voy a decir ahorita, exhaustiva. Cuando buscamos la voluntad de Dios, nosotros oramos 10 minutos, Señor, te planteo este plan que ya decidí hacer, amén, gracias, siento paz, vámonos para adelante. No, necesitamos buscar el sí o el no de Dios, y para eso necesitamos orar de forma exhaustiva. Pero volviendo al tema de la confesión, debemos tener tiempos de confesión exhaustivos para indagar hasta el fondo dónde estamos fallando, dónde tenemos el asunto. No sé si están ustedes en el entrenamiento de las 128 lecciones, ¿verdad? Sí, amén, hermano. Si alguno que está aquí no está en el entrenamiento, perdóneme. Y hermano, ¿está bien que diga algo que se ve en el entrenamiento, hermano Juan Carlos? Sí, hermano, nosotros ¿está los lunes bien? tenemos entrenamiento. Sí, sí, Bueno. hermano. Fíjese que en ese entrenamiento hay una lista de pecados, no sé si la han visto ustedes. Es una lista larga para confesar. Y hay tantas cosas que ni siquiera nos imaginábamos que era pecado. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención fue el tema de sentirse solos. Y a veces nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Que cuando estamos peleados o no sé qué con alguien, o yo no sé la situación que nos rodee, pero llega un momento en que uno está rodeado de personas, pero aún con eso se siente uno solo. Y eso es un pecado. Porque el Señor, cuando Él ascendió, dijo, no los dejaré solos. Aleluya. Eso es absoluto. Eso no tiene discusión. Entonces el Señor nunca nos ha dejado solos. Nos dejó al Consolador. Entonces, cuando a veces estamos con esa, porque así es Satanás, nos mete ideas, estás solito, nadie te quiere, estás solita. Mira, tenemos ahorita el caso de una hermana que hemos estado pastoreando en los últimos meses. Y entonces Satanás tuvo la manera de tirar un dardo a la hermana y la desanimó. Porque ella dice que le hicieron una mala mirada, un mal modo. Y eso es muy común, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tanto con los que tienen mucho tiempo de estar con nosotros, pero especialmente con los que empiezan, ¿verdad? Se desaniman, es difícil porque a veces tanto nuevos como antiguos no tenemos la suficiente vida en nuestra vasija para absorber la muerte y que nada nos afecte, ¿verdad? Entonces, y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero entonces, muchas de las enfermedades son causadas por los pecados que cometemos contra Dios. Entonces no cumplimos los requerimientos. Y usted va a decir, hermano, pero entonces la ley, Jesús, ¿qué vino a hacer entonces? ¿Hay que hacerle caso a la ley o no a la ley? Recordemos que en el Nuevo Testamento se vive un estándar mucho más alto que la ley, ¿verdad?
Pero entonces no se trata o sea, mire pues, si usted miente, yo no le digo, mire hermano, no mienta, mire hermana, no mienta, por favor, porque el Señor no le gusta que, nosotros no le estamos diciendo que no mienta. Mire lo que le estamos diciendo. Si miente, confiese. Mire, eso es diferente. No le estamos diciendo, mire, no codicie, esfuércese por favor, por no codiciar. No, no, no. Si codicia, confiéselo delante del Señor. Mire lo que estamos diciendo. Mire, pues, para que no digas que son confusos ustedes, que no entiendo, si la ley o no la ley. Mire, el Señor Jesús cuando vino, Él vino a cumplir todos los mandamientos. Él no dijo que no había que hacerle caso a la ley. Ahora sí, si usted se quiere poner a querer cumplir la ley, yo le digo, por seguro no va a poder, ¿verdad? Yo no puedo cumplir la ley, pero aquel que está en mí y que está en usted, si usted y yo lo dejamos surgir, perdón, permítanme, oh Señor, si lo dejamos surgir, Él entonces va a cumplir la ley, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de las enfermedades, pero muchas de las enfermedades estamos viendo que son causadas por faltas que tenemos. Entonces, antes de buscar la sanidad en oración o con médicos, bueno, tampoco le digo que si tiene una emergencia no se mueva, tampoco no hay que ser negligentes, ¿verdad? Hay una emergencia, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay algo que no se va de nosotros y no se va de nosotros, debemos empezar a considerar, ¿verdad? Y hacer una confesión, como dijimos, exhaustiva. Agarre usted diga usted su mente. Señor, ¿qué pensamientos he tenido? Pueden ser pensamientos, hay tantas posibilidades. Solo por poner ejemplos, porque nos gustan los ejemplos, ¿verdad? Pensamientos de concupiscencias, pensamientos sucios relacionados con la moral, y cada quien sabe a qué me refiero, ¿verdad? Pensamientos de ambición también, ¿verdad? Murmuración, ¿verdad? Ofensas que no perdonamos, ¿verdad? Ambiciones no cumplidas, todo ese tipo de pensamientos que llegan, especialmente no pensamientos de vida, ¿verdad? Pensamientos de que me dijeron, ¿verdad? Cosas así, de introspección, ¿verdad? Que hacen que nos hundamos en un pozo profundo, ¿verdad? Donde le hacemos caso a Satanás cuando hemos aprendido que con Satanás ni siquiera se discute. No hablemos con Satanás, no hable con Satanás. Ni siquiera considere lo que está diciendo. Pero tenemos cosas que confesar, así que agarramos solo a la mente. Los ojos, ¿qué vimos? ¿Sabe usted qué vio que no debería ver? Confiéselo. Su boca, ¿sabe qué habló y no debió haber hablado? Confiéselo. Sus oídos, ¿verdad? ¿Sabe usted perfectamente qué oyó que no debía haber oído? Confiéselo. Sus manos, ¿qué tocó? ¿Qué hizo con sus manos que no debía haber hecho? Confiéselo. Sus pies, ¿a dónde fue? Aún comidas, sabemos bien que pues ahora no es tanto, pero sí. ¿Qué tal si para su cuerpo no le hace bien lo que ingirió? Eso es un pecado contra el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo. Y usted me va a decir, ¿de veras eso es pecado? Pues si usted sabe que no debe comer eso y está comiendo, está pecando. Confiéselo. Hermano, pues que yo no puedo. Pues por eso lo está confesando. Porque cuando confesamos, Dios es fiel. Aleluya. Justo para perdonarnos, pero es fiel para hacer nuestra porción. Y eventualmente nos ayuda a dejar ese pecado. Y vamos a ser sanos también. ¿Vamos bien hasta ahí? Aleluya. Mire, por ejemplo, otros casos. En 1 Corintios 5, del 4 al 5, hay un juicio contra alguien que pecó un pecado moral muy fuerte, ¿verdad? Que, pues léalo por ahí para que usted sepa bien qué fue. Pero muy fuerte. Pero este fulano, mire, oraron y lo entregaron a Satanás, ¿verdad? Para que la carne fuera disciplinada y dejara de pecar, porque seguramente era un tipo que no podía dejar de hacer eso. Entonces, con tal de que su espíritu y su alma se preservara, pero fue disciplinado, ¿verdad? En 2 Corintios 7, del 9 al 10, habla Pablo de que él deseaba que las enfermedades no produjeran muerte, sino arrepentimiento. Mire esto, que la enfermedad no produzca muerte, sino arrepentimiento. O sea, si usted está enfermo, está enferma, ¿qué es lo primero que debemos mostrar? Arrepentimiento, porque seguramente hay algo. En estos días hay hermanos y hermanas que han estado enfermos muy graves, de padecimientos bastante crónicos.
Y a veces viene esta palabra, ¿verdad? ¿Será que no hay un pecado oculto? Es un poco común escuchar esto. Por eso necesitamos una confesión exhaustiva. Llegaron algunos, mire otro tipo de enfermedad en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11, 29 y 30. Algunos en Corinto comieron del pan y de la mesa del Señor sin discernir el cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos no entendieron la magnitud de participar del pan y de la copa. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Especialmente para la mesa del Señor y la cena del Señor, necesitamos hacer una confesión exhaustiva, esa mañana o esa noche. Y aún en la mañana, si se atrasa y no se apuran los demás, usted ya va enojada, diciendo cosas, confiese eso antes, ¿verdad? Porque mire usted, la razón de las enfermedades y aún de la muerte radicaba en la desobediencia al Señor, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Santo. Y santo no es que usted sea, lo veíamos la otra vez, ¿verdad? Que usted sea aquel que no peca. No, santo es que tenga la naturaleza de Dios. Muy abundante en su vasija. Entonces, quisiera compartir algo, quiero ver ahora sí, algo un paréntesis aquí y luego un testimonio más. De algo que me consta, porque pues, este mensaje está lleno de testimonios, pero son los testimonios que vio el hermano Ni, ¿verdad? Y están maravillosos, ¿verdad? Pero necesitamos también testimonios cercanos, ¿verdad? Que sean parte de nuestra propia historia, en el sentido de que no es que sea mi testimonio, sino que algo que yo vi cerca. Mire, mencioné hace un ratito el asunto de las vasijas aludiendo a las vírgenes insensatas. Entonces debemos recordar siempre que Dios está en nuestro espíritu como vida, como una vida. Así que nosotros estamos como embarazados del Señor. Entonces Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Solo con eso nos vamos a quedar. Y luego le dijo Jesús a Timoteo que era necesario que naciera, ¿de qué? De la agua y del espíritu. Del agua, refiriéndose al bautismo, y del espíritu, refiriéndose a dónde iba él a nacer de nuevo, porque iba a recibir la vida de Dios, el espíritu de Dios, en su espíritu. Ahora bien, una vez que nosotros hemos sido salvos, nuestro espíritu está regenerado, y está lleno completamente, no le falta nada. Nuestro espíritu ahora lo podemos llamar un espíritu mezclado, porque es nuestro espíritu humano, que al final no es nuestro, pero es nuestro espíritu humano mezclado con el espíritu de Dios. Pero ¿qué hay del alma? ¿Qué pasó con mi alma cuando fui salvo? ¿Qué le pasó al alma cuando fuimos salvos? Pues la verdad es que no mucho, ¿verdad? El alma, pues ahí está la voluntad, recibió un mensaje y fue convencida. Fue convencida por el Espíritu Santo, que es el que redarguye, ¿verdad? Entonces, nuestra mente recibió los versículos, recibió el mensaje, lo procesó y dijo, sí, estoy de acuerdo y recibo al Señor, ¿verdad? Sus emociones en parte, pero no es que su alma haya sido llena completamente. Muchos y muchas tienen esta idea de que el alma ya fue llena. No, el alma no fue llena, solo alguna parte. No sé ni qué porcentaje, pero esa vasija se queda vacía. Miren, ¿por qué hay vírgenes prudentes? Porque tenían aceite, ¿en dónde? En su vasija, en su alma. Pero las insensatas, esas eran creyentes igual que las otras. Vino un asunto que era la venida del novio, y como no tenían aceite en su vasija, o sea, no estaban llenas de Dios en su alma, se quedaron afuera. Entonces, nosotros debemos aprender que, por ejemplo, Romanos 8:6 dice que la mente debe estar en el espíritu. Mi mente es como una cosa que está aquí, ¿verdad? Que está aquí, así está divagando, viendo. Como cuando usted se pone a orar, se hincó a orar. A esa hora quiere barrer, a esa hora asomata en la puerta, a esa hora pasan unos gatos en el techo, a esa hora quiere hacer usted todo. ¿Por qué? Porque ese es el alma. Entonces el alma debemos practicar el ejercicio de conectarla con el espíritu, que está ahí abajo. Y que el alma, como dice Colosenses, se fije
Fijad la mente en las cosas de arriba. ¿Dónde están las cosas de arriba? No piensa en el cielo físico, no. Las cosas de arriba están en nuestro espíritu. Cuando usted fija la mente, empiezan a somatar la puerta y usted dice, no, estoy orando. Oh, aleluya, Señor. Abro más tarde. Y que a esa hora se le ocurre que va a ir a barrer. No, mi mente está fija. Ese debe ser nuestro ejercicio, porque la mente es muy volátil. Llega a fijarse el Señor y aleluya, y se suelta. Y empieza otra vez a estar por ahí, a estar por allá, a estar por ahí. Mire, cuando estamos en un mensaje, en una reunión, eso del teléfono, mire usted, empezamos nosotros para darle para arriba, y para arriba, y para arriba, para arriba, y para arriba, viendo nada. Así es porque descubrió Satanás como en la mente. ¿Qué quiere? Una cosa, quiere otra cosa, quiere otra cosa, quiere otra cosa. ¿Por qué menciono esto? Porque necesitamos aprender a fijar nuestra mente en las cosas de arriba. Y como dice Romanos, a poner la mente ahí. Y que se quede ahí. Eso es un ejercicio. Ciertamente en Apocalipsis dice, y al instante estaba en el Espíritu. Discúlpenme por esto que voy a decir, pero ese era Juan, ¿verdad? Ese era Juan. Sí, así como Pablo fue el tercer cielo, sí, pero Pablo, ¿verdad? No estamos menospreciándonos de ninguna manera, todos somos iguales, pero hay vasijas vacías y hay vasijas llenas. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, yo pienso que puedo ser alguien que tiene su vasija, más o menos, ¿eh? Algo llena, para no presumir, porque imagínese Pablo, siendo Pablo, él dijo en Filipenses 3:9, no que lo haya alcanzado ya, sino que yo sigo todavía, corriendo, aprendiendo. Vea, eso. Pero muchos de nosotros existe ese pensamiento de que ya todo lo alcanzamos ya. No, porque si todo lo alcanzáramos, si todo lo hubiéramos alcanzado ya, no tendríamos esos problemas que tenemos, ¿cierto? No murmuraríamos, no nos pelearíamos con nadie, porque entenderíamos ciertamente que, como dice Colosenses, estamos muertos. Como dice Gálatas 2:20, estamos muertos, ¿verdad? Y el muerto, ¿para qué sirve? Solo para estar sepultado. Por eso es que cuando alguien cree, ¿por qué cuando alguien cree se le dice, mire, tiene que ser bautizado? El bautismo tiene varios significados, pero uno de los más fuertes es que el bautismo es el sepulcro, ¿cierto? ¿Y a quién va a meter en el sepulcro? A un muerto. ¿Y a qué muerto va a meter en el sepulcro? A su viejo hombre. Entonces su viejo hombre, de todos los que estamos aquí, ¿dónde está? ¿Alguien me puede decir dónde está? ¿Dónde está su viejo hombre? Es que todavía me enojo, claro, pero ¿dónde está su viejo hombre? Si ya fue bautizado, y espero que sí, ya está en el sepulcro su viejo hombre. Entonces, este asunto de pecar y causarse enfermedades, imagínense, de eso estamos hablando, de que si descubrimos esto, ya no va a haber aquel montón de gente enferma. Estaba una reunión de hermanas la otra vez, y terminamos la reunión muy bonito y todo, y básicamente nos pusimos a hablar de enfermedades, y wow. Y lo peor del caso es que cuando me tocó el turno, pues también saqué el montón de enfermedades. Pero hermanos, la Nueva Jerusalén, que la Nueva Jerusalén es un lugar donde no hay enfermedad. Y la iglesia es un adelanto de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, en la iglesia no debería haber enfermedad. Las que son causadas por el pecado. Las que son causadas por nuestra negligencia, pues ¿qué más? Pero por lo pronto, tal vez con esto recibimos una visión diferente de lo que es la enfermedad. ¿Qué causa la enfermedad? ¿Verdad? ¿Cómo es que la enfermedad entró en la humanidad cuando el hombre pecó? Vino la muerte y el pecado y en medio venía la enfermedad. Y también hay muchas enfermedades que son producidas pues por los virus que están en el aire y pues hay cosas que no podemos evitar, ¿verdad? Como todo esto que pasamos y que todavía se pasa. Ahorita en época escolar, ¿qué pasa? Los niños llevan todas las gripes y ahí se riegan, ¿verdad? Que se llenan de piojos porque ahí hay un niño piojoso y o sea, algo que no podemos evitar. Pero descubrimos hoy que muchas enfermedades están causadas por los pecados que cometemos. Pero si descubrimos cómo mantener la mente conectada al Espíritu, hermano y hermana, en esa esfera no hay pecado.
Aleluya. Hermanos, que el pecado va a ser quitado hasta el día posterior, por supuesto. Pero mientras tanto, usted mantenga conectada su mente al Señor. Si Pablo dijo que la mente puede estar en la carne o en la muerte, o sea, la mente puede estar conectada en estos dos lugares. Usualmente la tenemos puesta en la carne, por eso es muerte. Pero debemos aprender, y es posible aprender, a mantener nuestra mente en el Señor. Fijar la mente en el Señor. Mantenernos en la palabra del Señor, recitando, orando unos por otros. Eso hace que nuestra mente esté ahí. Y cuando estamos con nuestra mente conectada ahí, pasa quien pasa y no me saca del lugar santísimo. Y entonces empiezo a experimentar la sanidad. Aleluya. Entonces, yo me detengo acá. Hemos avanzado pues un poquito nada más en este mensaje, pero es un mensaje muy lindo. Y pues vemos lo que nos alcance la otra semana, si el Señor lo permite. Amén. Amén, hermano José. Muchas gracias por este mensaje. Oh, Señor Jesús. Amén. Recording stopped. Hermanos, pasamos a nuestra reunión de mutualidad a confirmar esta palabra tan maravillosa sobre el tema de las enfermedades. Pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano para yo irles dando la palabra en el orden que me aparece aquí en el monitor. Entonces les iré anotando y les iré nombrando. Adelante, hermana Luz Marina. Amén. ¿Luz Marina o Luzma? Luzma, Hay una Luzma. Luzma. Sí, hermana Luzma. Hay una Luzma. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Pues, hermanito, a mí me queda en mi corazón orarle mucho al Señor para que Él escudriñe mi corazón y vea si hay pecado. ¿Qué pecado hay escondido para que lo saque a la luz? Y orarle al Señor para que mi mente, nuestra mente, la de todos mis hermanitos corporativamente, esté puesta en las cosas de arriba, para que el Señor nos pueda revelar, porque el Señor no nos quiere hacer daño. Pero también me queda una inquietud, hermanitos. Pablo tuvo un aguijón y el Señor le dijo, bástate mi gracia, y no se lo quitó. Entonces, que sea el Señor mostrándonos a cada uno qué es lo que tenemos de qué nos tenemos que limpiar, qué tengo yo personalmente llevar a la cruz para que el Señor lo revele y poder así ser liberada de mis dolores. Amén, hermanitos. Gracias y paz en el amor del Señor. Amén, hermana Luzma. ¿Algún otro hermano o hermana? Bueno, mientras se anima, yo doy mi porción. Hermanos, la enfermedad entró en la humanidad después de que Adán y Eva pecaron, hermano. Y es claro que eso siempre ha estado en nosotros, el pecado, y eso nos causa enfermedad. Es más, antes de entrar en el recobro o el Señor y estar en esta salvación tan maravillosa, o por lo menos yo no entendía por qué a veces sucedían cosas, pero el Señor poco a poco nos ha revelado que hay situaciones, cosas que nos pasan, y es porque estamos en pecado. Señor Jesús, el pecado viene de la muerte, eso lo sabemos y lo hemos estudiado varias veces y en varias lecciones, y la muerte produce la enfermedad, hermano. Y me hacía reflexionar en muchas cosas de esto, de que a veces hay pecados, o por lo menos como dijo el hermano, en una charla que vimos y en las 128 lecciones, de que hablaban de que uno a veces dice, estoy solo, ¿no? Y el Señor siempre está con nosotros. Y hay diferentes temas que tocan del tema de la enfermedad, de los pecados que nos afectan. Hay enfermedades que son causadas por nuestras propias negligencia, puede ser por la mala alimentación, por descuidos en nuestra forma de trabajar con nuestro cuerpo, por lo menos cuando usted hace un peso que no vaya a alzar por su capacidad física, por los cambios de temperatura, pero hay otras que sí son que sabemos que el Señor nos reargulle para que cambiemos nuestra forma de pensar. Sí, yo pienso que todavía hoy en día, hermanos, el problema que tenía el pueblo de Israel lo tenemos todavía esta humanidad, nosotros, con el tema de la idolatría y la inmoralidad, porque, como dice el hermano, a veces hoy, por lo menos, o mañana, que aquí en Colombia juegan la final de la Copa América, va a haber muchos hermanos que van a estar en las reuniones por estar mirando un partido de fútbol. Oh, Señor Jesús. Entonces, esos son como las cosas
idólatras, celulares. Yo mientras estaba en la reunión escuchando al hermano, me timbró como 5 veces, pero tocaba dejarlo a un lado y en modo vuelo para que prestara atención a lo que hablaba el hermano y la inmoralidad. Señor Jesús, el enemigo ha sabido utilizar el internet, la televisión, bueno, muchos medios tecnológicos para distraernos y atraer más personas al príncipe de este mundo. Pero alabado sea el Señor que Él nos está dando también estos medios para que nosotros podamos utilizarlo y llevar su palabra a más partes del mundo. Amén por esto. En cuanto a las enfermedades, no es cuestión de sanidad solamente, también se debe ver si se está cometiendo algún pecado, hermano. Oh Señor Jesús, debemos hacer esa introspección para saber que a veces, yo me acuerdo un mensaje que de un hermano decía, a veces cuando nos acordamos de algún pecado, debemos confesarlo de una vez. Señor, sé que esto es pecado, porque a veces uno no confiesa todos los pecados, pero no, porque en el momento no se acuerda, pero hay veces uno va caminando o va haciendo algún trabajo, va conduciendo y se acuerda de algo. Sí, de eso, entonces tiene que pedir perdón al Señor. Debemos tener una confesión exhaustiva, hermanos. No estamos solos, el Señor siempre está con nosotros. Oh Señor Jesús, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos, hablarlos. No nos enfermamos si cumplimos con 2 mandamientos. Venía yo pensando eso. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí eliminamos la idolatría. Y segundo, si nos amamos unos a otros como Dios nos ama, hermanos, ahí ya estamos cumpliendo todo lo que el Señor nos está pidiendo. Todo. La mente conectada al Espíritu siempre. Y vuelvo y repito lo que sea, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Amén, mis hermanos. Sigue, hermana Pilar. Amén. Amén. Hermano, para tocar un poquito la pregunta que te dio ahorita la hermana, de que a Pablo le fue dado un aguijón y que también tenía una enfermedad en sus ojos, pues el hermano hablaba era de la enfermedad causada por el pecado. También habló de la enfermedad adquirida, ¿ya? Muchas veces, como por la vida que nosotros vivimos en el pasado, cargamos con las consecuencias. Es como, por ejemplo, cuando una persona comete un crimen, lo mandan a la cárcel, allí encuentra a Dios, se arrepiente, de todos modos tiene que pagar esa situación. Él tiene que cargar, aunque el Señor lo perdonó, esa situación se tiene que arreglar delante de los hombres de la justicia humana y ya fue arreglada delante del Señor. Nosotros, por lo menos yo, antes de venir al Señor, tuve una vida muy desorganizada. Eso le jalé a la piola como si yo fuera inmortal. Y pues apenas encontré al Señor, pues ya uno en el reposo empiezan las enfermedades adquiridas, no tanto ya de pecado, sino una enfermedad que se viene arrastrando de antes de venir al Señor. Que a veces el Señor lo sana a uno, sí, a veces no, también. Aprender a convivir con esa situación, no estar pensando que es que tengo un pecado oculto que no he confesado. Si yo estoy consciente de que esa situación no es por un pecado, sino que es una consecuencia, como lo decía el hermano, cuando él vivió solo, tiene este problema de obesidad como consecuencia de algo que hizo en su vida pasada. Entonces, aprender a tener ese discernimiento para que no vivamos pues todos estresados y tratando de hurgar pues entonces qué es lo que yo tengo, si nosotros honestamente sabemos que hemos sido tomados por Dios y que nuestro corazón es indiviso. No vamos a decir que no pecamos, que no caemos, que no cometemos nunca, pues porque eso es mentira, pero no para el grado de vivir en condenación. Recordemos que una vez que confesamos un pecado, el Señor nos perdona y ya si viene la acusación, eso es del enemigo, eso es de Satanás, que viene y nos dice, tú no has sido perdonado, has sido mi pecadora, tú has sido esto y aquello y lo demás allá. Entonces entender también ese asunto. Y también ver que el pecado de la idolatría es sencillamente apartar los ojos del Señor. El pueblo de Israel, dependiendo del rey que tuvieran, así mismo ellos estaban. Si el rey era malo, el pueblo era malo. Si el rey era bueno, el pueblo era bueno. Si nosotros mantenemos los ojos puestos en los hombres, como dijo el Señor Jesucristo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Aunque nosotros hoy en día sí debemos dar un buen testimonio
de que lo que hablamos lo practicamos, no de que decimos una cosa y después somos vergüenza para Dios, como su reino. Entonces, tener conciencia de ese asunto, que no siempre la enfermedad es causa del pecado, porque nosotros sabemos, pues por lo que dice la palabra, y nosotros lo confesamos, que Pablo era Pablo. Es que Pablo era Pablo. ¿Qué pecado podía tener Pablo si lo dejó todo por amor a Cristo? Y sin embargo tenía ese problema. Amén, hermanos. Amén, hermana Pilar. ¿Algún otro hermano o hermana que quiera darnos su porción? Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues agradeciéndole nuevamente al hermano José Pérez por su disposición y su tiempo, y que el Señor, como vimos una vez en un capítulo de la sanidad también, que le dé salud, hermano, a usted y toda su familia. Muchas gracias por su disposición, hermano, nuevamente. Hermanos, los invito a que abramos nuestros micrófonos, prendamos nuestras cámaras y nos despidamos. Y entre 8 días continuamos con la segunda parte de las enfermedades. Amén, hermano. Jesucristo es el Señor. Amén. El Señor Amén. continúe bendiciendo. Amén. Y Buenas noches, nuestro hermano. sanador, Amén, nuestro hermano. sanador del alma y del cuerpo. Amén, Amén. hermanitos. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias.